¿Ya? Soy Emanuel Mauricio, de la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas de quinto semestre. Como proyecto integrador de la asignatura de Procesos Cognitivos y Cambio Conceptual en Matemáticas y Ciencias, se está realizando este video en el cual voy a explicar por qué es importante innovar en las matemáticas y también explicar un contenido de secundaria en el cual apliquemos la innovación en su enseñanza. Para empezar, primero, ¿qué es innovar? ¿Qué es innovar y qué no es innovar? La innovación educativa es un proceso de mejora que busca mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Esto se logra a través de la introducción de nuevas estrategias y técnicas de enseñanza, así como de recursos tecnológicos. Aunque aquí al final habla de recursos tecnológicos, no necesariamente la innovación es únicamente con recursos tecnológicos. Hay innovación ahí, hay innovación quizá los hay el proyector para una clase, quizá en algún juego interactivo en Internet, ahí puede haber innovación, pero no únicamente de esa manera. Para que haya innovación, el docente debe aplicar su clase de matemáticas o cualquier otra asignatura de una manera diferente, de una manera no tradicional. Pero también debe de haber un aprendizaje significativo de los estudiantes, facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Si un docente quiere realizar cambios en su enseñanza y utiliza nuevos métodos para ello, pero los estudiantes no logran un aprendizaje o a veces hasta todo lo contrario, sino que es más difícil para ellos, entonces no podemos decir que ahí hay innovación. Para que haya innovación, el docente debe cambiar las maneras en que se enseña, la manera tradicional, un nuevo método, y también lograr que con ese nuevo método los estudiantes logren un aprendizaje, que los estudiantes se les haga más fácil o más sencillo apropiarse de esas habilidades por medio de ese nuevo método que el docente planteó. Cuando hay esos dos elementos de un nuevo método, un método no tradicional, y facilitar el aprendizaje de los estudiantes, lograr que los alumnos aprendan, entonces podemos decir que ahí hay innovación. Pero ¿por qué innovar en las matemáticas? Para empezar, pues es de todos sabidos que las matemáticas es una asignatura que se puede ver en muchas áreas, en muchos oficios, en muchas profesiones, y no es que en todas. Y por ello es importante para el docente lograr que los estudiantes pues se apropien de esas habilidades. De ahí la preocupación de innovar en las matemáticas. El docente debe lograr que los estudiantes tengan ese gusto por las matemáticas, logren un aprendizaje para que se puedan desempeñar pues, en un futuro, en cualquiera que sea su oficio o profesión o cualquier problema de la vida cotidiana en la que se enfrente. Pues es de todos conocidos también que esta asignatura de las matemáticas pues no es muy agradable para los estudiantes. Teniendo en cuenta que es muy importante las matemáticas para cualquier oficio y profesión, es importante hacerles ver a los estudiantes que en su mayoría sienten un desagrado porque no las entienden, pues que es importante y para ello es el trabajo del docente es presentárselas de una manera diferente, buscar nuevos métodos, quizá crear, innovar para lograr un aprendizaje en ellos. Es decir, el por qué, pues es importante innovar en las matemáticas, ya que es una asignatura importante y para lograrlo, tomando en cuenta que es una asignatura que no agrada mucho a los alumnos, tenemos que buscar nuevos métodos de enseñanza en ello. Para ello, voy a explicar un contenido matemático de la secundaria en el cual puede haber algo de innovación. El contenido del que voy a hablar es extensión de los números a positivos y negativos y su orden. Y el proceso de desarrollo de aprendizaje es reconoce la necesidad de los números negativos a partir de usar cantidades que tienen al cero como referencia. Este contenido de IPDA es de primer año de secundaria. Entonces, para esto, normalmente el estudiante, es decir, normalmente el docente, pues presenta en el pizarrón problemas, les dice que puede sumar números negativos con uno positivo, que menos por menos es más por menos menos en las multiplicaciones, pero se puede enseñar de una manera diferente para que le haya un sentido práctico a los estudiantes. En vez de hablar solamente de reglas matemáticas, podemos presentar al alumno este contenido de una manera que ellos le hayan sentido. Entonces, en el momento en el que los estudiantes le hayan sentido a las matemáticas, pueden verse interesados en ello y así involucrarse en el proceso de aprendizaje. Entonces, una manera de innovar este contenido, pues es presentándolo de una manera diferente, no tradicional, como lo dije anteriormente, donde un docente solamente está enfrente del pizarrón, pone problemas de números negativos con positivos, explica cómo se resuelve y el alumno lo resuelve. Y puede que muchos lo entiendan,
pero quizá el estudiante no le va a encontrar un sentido a ello. Para ello también es importante la innovación. Entonces estaba pensando cómo poner este contenido de una manera diferente a los estudiantes en los cuales puede tener un sentido práctico, y una manera pues es con el juego del Monopoly. En el juego del Monopoly pues todos sabemos que tienes que comprar propiedades, tienes que rentar, tienes que comprar y vender, manejar dinero. Entonces en esa área, aunque es un juego, podemos ver esas prácticas en la vida real, el uso del dinero, el comprar y vender, eh, el tener deudas, tener ingresos. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros le podemos presentar a los alumnos los números negativos y positivos. Por medio del juego del Monopoly, nosotros podemos sumergir al alumno en ese mundo de las finanzas, en el cual podemos hacer un balance general teniendo deudas y teniendo ingresos, mostrándoles que las deudas son negativas, son números negativos, y los ingresos son positivos. Entre más deudas tengas, pues el número negativo va creciendo. Entre más ingresos tengas, pues el número positivo va a ir creciendo también. Y podemos también comparar los negativos con los positivos para así sumar esas dos cantidades y encontrar si el resultado final es una deuda, número negativo, o es un ingreso, o es un ingreso neto, pues sería un número positivo. Entonces, de esta manera nosotros podemos innovar este contenido en la secundaria.